y como siempre es un gusto el poderles saludar a todos aquellos que nos ven más allá del grupo de discipulado que tenemos a las 7 de la mañana. Es un enorme privilegio el estar delante de ustedes para solamente ser aquel mayordomo que dé paso a las páginas para que podamos aprender más de este tiempo en el cual nosotros podemos estar siempre entendiendo que toda enseñanza proviene de Él y es para Él. Así que vamos a comenzar este tiempo orando, presentando este tiempo delante de nuestro Dios y buscando que en todo tiempo Él esté en control y en dirección de lo que vamos a aprender el día de hoy. Así que cerremos nuestros ojos y presentemos delante de nuestro Dios. Amado Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te agradecemos en esta hora porque nos das el privilegio de estar conectados una vez más, Señor, sabiendo que todo lo que hacemos siempre será para glorificarte, exaltarte, Señor. Y hoy volvemos, Señor, a estar delante de tu presencia con total seguridad de que tú nos vas a hablar en esta mañana, Señor. Volvemos, Señor, a las clases, Señor, después de un tiempo en el cual estuvimos un poquito en pausa, Señor, con esta enseñanza, pero te agradecemos porque tú eres fiel y verdadero y porque tú nos has enseñado, Señor, que cada día que buscamos hacer las cosas, Señor, siempre tú nos hablas y concuerdas el tema, Señor, de una forma certera, Señor. No es para ponernos al corriente, sino para poder escuchar tu voz en todo tiempo, la forma puntual en la que tú nos hablas, Señor, saber que todo esto lo vas a confirmar en tu palabra, Señor. Lo creemos porque tú eres ese Dios que lo hace, Señor, no por nosotros mismos, sino porque cada vez que entramos a este discipulado, siempre te pedimos que tú estés en control y de la misma forma hoy no será la excepción. Hoy te pedimos que tú estés en control de esta clase, Señor, que tú nos enseñes, Señor, cada día más, Señor, de tu palabra, de cómo conducirnos, de cómo hacer tu voluntad de forma impactante, impresionante, Señor, y queremos que tú nos uses, que tú abras nuestro entendimiento en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, en el cual van a escuchar esta grabación en YouTube, mis amados hermanos, Señor, y te pido que tú, Señor, seas llevándonos siempre a más, Señor, siempre eh, a una pasión más grande, Señor, a una forma de buscarte más intensa, más agradecida, incluso si todavía no, pues si en el día de hoy podemos no encontrar una razón por la cual hacer las cosas, primero que todo es porque tus misericordias se renuevan cada mañana y queremos que el día de hoy tú nos ayudes, tú nos enseñes y nos lleves siempre a un fructificar de tu palabra y sobre todo a un fluir de tu presencia en nuestras vidas, Señor. Como siempre tú das la clase, Señor, y yo me hago a un lado para que tú seas enseñándonos cada día más cómo es la doctrina de Jesús, cómo es esta segunda carpeta explicada por el autor y consumador de nuestra fe, que eres tú, Cristo Jesús. Te agradecemos y Espíritu Santo, somos hechura de tus manos, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bueno, como les decía, vamos a retomar nuestro estudio de discipulado, en el cual nos vamos a recopilar de dónde nos habíamos quedado, y nos habíamos quedado justamente con el tema 3.3 que nos habíamos quedado después de ver amor, gozo. Vimos el 3.3 que era la paz, que veíamos, y de hecho pues a lo largo de estos discipulados hemos estado viendo qué significa la paz de forma importante en nuestras vidas. No lo retomamos de una forma eh, tan directa, pero sí veíamos que la paz provenía de la palabra del latín pax, que significa un periodo de estabilidad sin conflictos ni guerras. Y pues obviamente entendemos que con Jueces 6:23 y con Levítico 3:1 y 17 podemos entender que la paz requiere un pacto de nuestra parte, que es con acciones y no con cosas que nada más Dios nos da, sino también entendemos que, y lo hemos dicho también muchas veces en este discipulado, que las promesas de Dios son en el sí, en el amén, pero es por medio de nosotros. Dios nos da a elegir muchas de las promesas que tenemos al alcance en 66 libros, pero podemos entender que siempre va a tener una participación
obligatoria y necesaria de nuestra parte para que podamos ver cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Así que, una vez recapitulando dónde nos quedamos, vamos a irnos directamente con el tema 3.4, que tiene como título paciencia. En este caso vamos a ver más a detalle qué es lo que significa la paciencia. En este caso, pues como ya lo hemos visto, la paciencia, pues a lo largo de nuestro caminar cristiano, desde que conocemos a Jesús, ha sido para muchos cristianos una piedrita en el zapato, para cualquier edad, ya que nadie nos ha enseñado de una forma excelente a amar de una manera tan grande que tan incluso de soportar errores con la mejor cara, la mejor actitud, a pesar de lo que estemos cargando día con día. La palabra paciencia en el diccionario la vamos a poder dividir en dos significados. Y es tan fácil decir, ah, ten paciencia porque Dios va a hacer algo, ¿no? Pero cuando estamos dentro de la situación que nos está afectando a nuestra vida, pues no es tan fácil desarrollar este elemento del fruto, ¿no? Pero entendiendo el significado en el diccionario, podemos entender que primero que todo, la paciencia es una capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas. ¿Con qué dice? Con fortaleza. Y aquí viene lo mejor de todo, que muchas veces esto nos afecta y no nos permite realizarlo de una buena manera, ¿no? Porque dice, sin quejarse ni rebelarse. Esto muchas veces, pues sí, va en contra de incluso la filosofía humana, ¿no? Porque, pues yo he escuchado a lo largo del tiempo que cuando decía, no, si a ti te ofenden, pues tú ofende, ¿no? A que incluso hay un dicho feo y muy fuerte que dice, ¿no? A que lloren en tu casa, a que lloren en la nuestra, pues mejor que lloren en la del otro, ¿no? Y esto muchas veces es falta de paciencia, falta de capacidad de sufrir o tolerar desgracias o adversidades o cosas molestas u ofensivas. Aquí lo más importante de la paciencia va a ser que la paciencia va a desarrollar fortaleza y no va a provocar quejas ni rebeldías. Esto es muy importante porque si nosotros vemos a lo largo de la Biblia que el pueblo de Israel se rebelaba y era y se quejaba continuamente con aquellas personas que estaban en turno, que en este caso eran profetas, jueces, reyes, sacerdotes, veíamos que esto provocaba incluso que la rebelión de las personas provocaba que incluso el profeta que estaba en turno tuviera que ser no sacrificado, sino tuviera que ser asesinado. Así es la palabra y es muy dura porque muchas veces tenía que perder la vida el sacerdote, el juez, el rey, porque la rebeldía del pueblo de Israel era muy fuerte. Entonces, cuando nosotros entendemos este significado, pues debemos de saber que cuando alguien incluso está haciendo algo en contra de nosotros, la paciencia es un elemento, no es algo que van a hacer por nuestro propio pie. Eso sí es seguro porque si no, pues no estaríamos enseñando la paciencia, sino prácticamente diríamos, es algo que tenemos de nacimiento, sino es algo que vamos a necesitar ejercitar, porque dice que es una capacidad, no es algo que ya viene incluido de parte de nosotros. Entonces, sí es algo que tenemos que desarrollar y pedirle a Dios que lo desarrolle, porque es una capacidad, algo que se va a ejercitar, algo que se va a formar dentro de nuestras vidas y pues obviamente todo lo que incluye esta capacidad de sufrir, tolerar desgracias, adversidades, cosas molestas, ofensivas, sea siempre con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Y también paciencia es calma o tranquilidad para esperar. Y aquí pues podemos poner muchísimos ejemplos, ¿no? Que a lo mejor yo quiero tener un incremento de sueldo o de puesto en mi trabajo y muchas veces esto dice, no, ¿sabes qué? No hay cambios ni subidas de puesto hasta que tú cumplas cierto tiempo en la empresa, pues esto va a generar paciencia. ¿Por qué? Porque va a tener que ser una calma o tranquilidad para esperar el tiempo. Muchas veces también Dios nos dice,
no sé, tú quieres a lo mejor una estabilidad en tu familia, va a requerir tiempo y paciencia. Si a lo mejor tenemos un familiar que no conoce de Cristo y muchas veces vemos que más y más se quiere perder dentro del mundo, pues entendemos que muchas veces esta parte de la paciencia va a ser un tiempo para buscar calma o tranquilidad, no en nosotros mismos, sino en Dios. Y Dios es aquel que no va a dejar desapercibido ningún momento ni ningún tiempo en el cual nosotros pongamos nuestra confianza y nuestra espera en Él, sabiendo que el resultado va a ser mucho mayor que la capacidad de sufrir o tolerar desgracias, pues se presenta en nuestra vida, ¿no? A veces decimos, no, es que ya aguanté mucho, ¿no? No sé, por ejemplo, si llegáramos a estar en un trabajo y digamos, necesitamos promoción y que a lo mejor cumplamos ya los 5 años, pero muchas veces dicen, no, es que necesita irse una persona para que tú subas a ese puesto. Casi, casi contamos los días, los minutos, los segundos de decir, ay Señor, pues si tú quieres ya puedes quitar a esa persona para que yo esté, ¿no? La paciencia va a desarrollarse en una espera que no va a defraudarnos. También hay versículos de la Biblia que dice que si nosotros ponemos nuestra confianza en Él, Él es fiel también para no dejar desapercibido, no dejar pasar desapercibido eh, nuestra espera, la forma en la que nosotros actuemos. Entonces, esto sí es muy importante porque si no existe esa capacidad en nuestra vida, pues no podríamos tener algo de parte de Dios y sobre todo ejercitar algo que no toda la gente tiene. Por eso es que les ponía desde un principio, es una piedrita en el zapato, ni siquiera para los cristianos, sino para todos aquellos que están en el mundo alrededor. Los 8 billones de personas sufren de no tener paciencia. Y fíjense que les quiero compartir algo que no está en la diapositiva, pero que muchas veces no dejamos pasar no pasamos para entenderlo, pero yo lo escuché en un reel que pues no necesariamente habla de 100% la Biblia, pero sí es verdad, el mundo y todo lo que influencia a este mundo no tiene paciencia. Por eso es que muchas veces cuando leemos un versículo en la Biblia que decía, ten fe y sé paciente, espera a Dios, no tardará. Muchas veces las profecías decían esto, espera en Jehová y los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán sus alas como las águilas, se cansarán, pero no se fatigarán, no se cansarán ni se fatigarán, creo que dice. Todas estas promesas por esperar o por tener paciencia y que después viene una recompensa, no lo dice nada más por decirlo, sino dice porque verdaderamente lo que se mueve alrededor no tiene paciencia. Y como les decía, escuchaba yo en este reel, el enemigo no tiene paciencia. Y explicaba por qué, ¿no? No nada más es decir, ya, el enemigo no tiene paciencia y ya no entendemos por qué, ¿no? Sino decía, porque efectivamente lo que nos muestra como una tentación, lo que nos hace caer, lo que nos hace muchas veces no confiar en Dios, es justamente la falta de paciencia. ¿Por qué? Porque entendemos que la tentación llega de inmediato con un alivio pasajero de lo que tal vez estamos sufriendo. Y muchas veces también el pecado viene de algo que no se buscó esperar. ¿Qué pasa con los que están solteros? Pues viene la parte de la tentación en el área sexual, en el área incluso profesional. Muchas veces cuando están solteros, pues nada más se busca la satisfacción inmediata o ya incluso de casados, ¿cómo viene la tentación? Pues viene de la forma también sexual con otra persona para buscar ser adulterado, para poder tener el aprovechamiento de un momento nada más. No sé, por ejemplo, cuando es temas de dinero, de corrupción, de formas incorrectas del manejo del efectivo o de negocios. ¿Cómo viene la oportunidad? Pues viene de algo instantáneo. Entonces, esto es falta de paciencia y muchas veces atribuimos
cosas al enemigo cuando realmente nuestra paciencia está siendo probada, no solamente por Dios, sino también sí por el enemigo, pero meramente la decisión nuestra no está siendo meramente responsabilidad del enemigo, sino es nuestra. Entonces, si nosotros no tenemos esta calma o tranquilidad para esperar o la capacidad para sufrir y tolerar todo lo que hemos visto en el significado, podemos ver que no es nada fácil practicar la paciencia, ya que va a requerir un nivel muy intenso del amor, un nivel superior en el cual tal vez ni siquiera hemos conocido o imaginado. El deber ser es, debemos de ser pacientes en diferentes puntos de nuestra vida. Y aquí vamos a ver los diferentes puntos de nuestra vida que vamos a necesitar esta paciencia. La primera parte donde nosotros debemos de buscar tener la paciencia, primero que todo debemos de ser pacientes con nuestro prójimo, con nuestra familia, con nuestros amigos, compañeros de trabajo, enemigos, etcétera. Es importante porque incluso con nuestros enemigos debemos de ser pacientes. ¿Por qué? Porque así Dios nos lo manda. Incluso hay versículos en la misma Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando era la temporada de guerras, que muchas veces nuestro Dios hacía esperar a su pueblo y a los enemigos para ver actuar a Dios. ¿Qué fue lo que pasó con Gedeón? Gedeón tuvo que esperar a que más de tres cuartos de su ejército se fuera. ¿Para qué? Para que después, con el poder de Dios, lograran la victoria. Y ni siquiera fue peleando, sino fue adorando y tomando un tiempo de alabanza hacia Él, por lo que es y por lo que fue, por lo que será en todo tiempo. Entonces podemos entender que la paciencia se ejercita no solamente desde el 2026 o desde el año en el que nacimos, ¿no? Por ejemplo, yo nací en el 95 y así podemos poner el año de nacimiento de cada uno y podemos decir, no requiere necesariamente una edad en específico para comenzar a ser pacientes, sino que tenemos que serlo con todos aquellos que están a nuestro alrededor, sea prójimo, familia, amigos, compañeros de trabajo, enemigos, compañeros de escuela, etcétera. Y para esto vamos a leer Efesios 4:2. No sé si está por ahí mi hermano Jesús, me ayuda a leer, por favor, Efesios 4:2. Y cuando lo tenga mi hermano, puede abrir su micrófono para leerlo y compartirlo con todos nosotros. Por favor. La palabra de Dios dice así, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Jesús. Entonces podemos entender que la unidad del espíritu va a basarse en el amor. Lo veíamos en la diapositiva pasada, que justamente con un amor de gran magnitud va a hacer soportarnos con paciencia. ¿Con qué? Con toda humildad y mansedumbre. Y hemos estado viendo en Restauración Centro la vida de Moisés, de hecho lo vimos el viernes, entonces podemos entender que Dios conjunta sus predicaciones porque esto es necesario que lo entendamos, que si Moisés fue desarrollado como un hombre que tuvo la mayor mansedumbre de todo el mundo y de todos los tiempos, podemos entender que él desarrolló un nivel de amor en esas tres etapas que se desarrollaron en su vida. Primero fue la etapa de formación en la cual él fue príncipe, en la cual después de haber sido desarrollado como un príncipe, tuvo la oportunidad de ser desarrollado como un pastor de ovejas por 40 años y después de ser desarrollado en la paciencia, en la mansedumbre, en la bondad y en el amor de cuidar al ganado, Dios lo llamó a ser el libertador de Israel. Entonces, de la misma forma, con una unidad en el Espíritu Santo, hoy en día, en nuestro tiempo, podemos entender que debemos de ser pacientes con todos y cada uno
de los que están a nuestro alrededor. Otra forma de la cual nosotros debemos de ser pacientes es en nuestra vida devocional, sin importar cada una de las circunstancias que podemos ver a nuestro alrededor. Y esto lo vamos a confirmar con Romanos 12:12. Mi hermana Moni estará por ahí para ayudarnos a leer Romanos 12:12. O la agarro ocupadita. Aquí estoy, Ah, Romanos perfecto. 12:2. Muchas gracias, hermano Moni. Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Amén. Muchísimas gracias, hermana Moni. Y pues podemos entender que de la misma forma, la paciencia se desarrolla no nada más en una unidad en el espíritu, como lo decía Efesios 4:2, sino ahora, si lo leemos en Romanos desde el capítulo 1, es un deber cristiano. Es algo que tenemos que desarrollar como un deber en la casa que se tiene que hacer. Se salta, pues no, ¿se puede dejar a alguien más? Sí, pero al final de cuentas el beneficio por quien lo hizo es de quien lo hizo, no nada más es, por ejemplo, si nosotros pagamos para que nos hagan la limpieza de nuestra casa, pues ¿a quién se va a deber el crédito de que quedó limpia la casa? ¿Del que pagó o del que limpió? Pues efectivamente, del que limpió. Entonces, en nuestra vida devocional tenemos que hacerlo siempre con esa paciencia, con esa mansedumbre y sobre todo alrededor de lo que esté sucediendo, Dios tiene que desarrollar algo que tal vez no existe incluso en nuestras generaciones. Esto muchas veces también va de generación en generación y muchas veces la paciencia no es el fuerte de nuestra familia, ni paterna ni materna. Muchas veces esta falta de paciencia ha provocado errores generacionales que por no aprender a esperar en Dios y en las situaciones que están alrededor, ocurren muchísimos errores, no solamente doctrinales, sino circunstanciales en nuestra vida y por no haber esperado un tiempo y siendo pacientes, caemos en consecuencias que Dios pudo haber evitado en nuestra vida. Entonces, también debemos de ser pacientes con la gente que aún no conoce de Dios. Eso también puede ser nuestra familia o personas que están a nuestro alrededor que tal vez nos pueden estar haciendo la vida imposible y que puedan tener la oportunidad de nosotros, pues, ser afectados por esta persona que no conoce de Dios. Yo les voy a leer segunda de Pedro 3:9 para poder continuar con el estudio. Y segunda de Pedro 3:9 dice la palabra de Dios. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, de la misma forma, hay que ser pacientes, incluso si a lo mejor nosotros tenemos una relación eh, de yugo desigual, podría decirse así, no es para ofender, sino para poder decir, a lo mejor yo me casé con una persona que no conoce de Cristo porque sentía la necesidad de hacerlo, o a lo mejor yo sí me convertí en Cristo, a lo mejor los dos no estábamos convertidos y yo me convertí a Cristo, pero él no. De la misma forma debemos de practicar la paciencia, sabiendo que todos procederán al arrepentimiento siempre y cuando tengan un tiempo de espera con Dios y de que no retarda su promesa el Señor, sino que llegará en el momento adecuado en la cual diga, dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero ¿qué va a requerir de nosotros? Un esfuerzo y una actitud en la cual nosotros busquemos tener y florecer esa paciencia, aun cuando no sea posible dentro de lo que estemos haciendo. Vamos a continuar siendo pacientes, estando vestidos de la naturaleza divina, donde se menciona que debemos de ser también pacientes en todo tiempo.
Y mi hermano Jesús me puede ayudar a leer una vez más, pero ahora Colosenses 3:12, por favor, mi hermano. Y cuando lo tenga, puede abrir su micrófono para poder escuchar lo que Dios dice en Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Amén. Amén. Muchísimas gracias, mi hermano Jesús. Y podemos justamente también tener en el subtítulo del versículo 5, dice la vida antigua y la nueva. Entonces, si estamos vestidos de la naturaleza divina, debemos entender que es algo que muchas veces la falta de paciencia es algo que está en la vida antigua. En la vida anterior no existía paciencia, pero si nosotros nacimos ya de nuevo en Cristo, podemos entender que la paciencia es algo que se va a desarrollar como una naturaleza que proviene de Dios, no que se va a adelantar a nuestro tiempo, sino que va a ser de forma natural naciendo en nuestra vida. Debemos de ser pacientes aun cuando la situación no lo amerite. Esto saldrá de forma natural porque la naturaleza divina nos va a revestir, solamente tenemos que nosotros practicar la naturaleza divina. Van a ser, pero tenemos que practicarla, así como muchas veces la capacidad de hacer algo bueno en la vida o con los dones y talentos que Dios nos ha dado, pues a lo mejor muchos son buenos en fútbol, muchos son buenos en cocina, muchos son buenos en los números para poder ser matemáticos, científicos, no sé, contadores, situaciones en las cuales se haga algo, por ejemplo, ser buenos negociantes, ser buenos emprendedores, ser buenas personas en la cuestión de la caridad. Muchas personas son buenas en esto por naturaleza, pero la naturaleza también se practica para ser un buen deportista, para ser un buen economista, para ser una buena persona en lo que se hace, se tiene que practicar las cosas. Por eso es que muchas veces también en algunas materias de las escuelas requieren prácticas profesionales porque la práctica va a formar lo que ya por naturaleza ya está siendo hecho. Entonces, la paciencia, de la misma forma, nos pide ser pacientes porque ya lo tenemos por naturaleza divina, pero la naturaleza divina también se debe practicar en la vida del cristiano. Continuamos con el debemos de, y también debemos de ser pacientes hasta el final, ya que la santidad también engloba la paciencia. Mi hermana Moni, nuevamente la voy a requerir para ver si nos puede ayudar a leer Mateo 24:13. Por favor, mi hermana Moni, cuando lo tenga, puede abrir su micrófono. Sí, pues voy bien. Dice la palabra de Dios, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Muchas gracias, hermana Moni. Entonces podemos entender que también son señales antes del fin y podemos entender que cuando llegue el tiempo, solamente el que persevere será santo, será será salvo más bien. Y pues obviamente si es salvo, pues será santificado por Dios, ¿no? Pero entendemos que aún en este tiempo, en el cual ya son los últimos tiempos y son los tiempos en los cuales ya nuestro Señor no tarda por venir, por todo lo que vemos alrededor, vemos que el ser pacientes con todas las cosas que nos engloba y provoquemos que en todo tiempo nuestra santidad ayude a estar listos en todo tiempo para este evento que estamos por vivir, esta generación próxima, pues tenemos que nosotros tener de la misma forma esta paciencia hasta el final, porque dice que el que persevere será salvo. Entonces,
debemos de perseverar incluso en ser pacientes, aunque muchas veces no exista en nuestro corazón o en nuestra mente o nuestra existencia de decir, ya no tengo paciencia, ya se acabó contigo. No sé, por ejemplo, esto muchas veces pasa con los papás, no solamente las mamás, sino también las mamás y los papás o los maestros, las personas que tienen a cargo gente que muchas veces no ayuda con las situaciones que viven, pues podemos ver que pierden la paciencia. Dice, es que ya no tengo paciencia contigo, ya no sé qué hacer contigo, ya no entiendo, ya no sé qué más posible puedo hacer para ser paciente. Ahí debemos de volver a nuestro Dios y decir, Señor, tú nos dijiste que incluso antes del final de los tiempos, el que persevere, este será salvo. Perseverar también en la paciencia nos salva de muchísimas cosas, incluso de las tentaciones y del pecado. Por eso es que debemos de ser pacientes hasta el final, ya que la santidad también va a englobar la paciencia. Y por último, vamos a ir con, debemos de ser tolerantes con nuestros hermanos en Cristo, sin juzgar sus errores, por más evidentes que sean, recordando que Dios nos puede usar para exhortar con paciencia y amor, siempre y cuando nuestra vida esté en orden y documentada en la Biblia. Para esto vamos a leer segunda de Timoteo 4:2, y es algo que le dice el apóstol Pablo cómo tiene que conducirse. Entonces, es algo muy importante porque pues si nosotros no lo empezamos a practicar de la misma forma, no vamos a poder hacerlo correctamente. Y pues justamente en el versículo 1 del capítulo 4 de Segunda de Timoteo dice, predica la palabra. Se lo está diciendo a Timoteo. Y en el versículo 2 dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces podemos entender que esto se lo estaba advirtiendo a Timoteo. ¿Por qué? Porque dice incluso en el versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y dice aquí algo que es muy importante que tenemos que tener, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, a sobra de evangelista, cumple tu ministerio. En este caso, pues ahí prácticamente ya Pablo le dice que ha peleado la buena batalla, que ha peleado por la fe y que le está guardada la corona de justicia. Pero, ¿qué dice? Tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, que era lo que significaba la paciencia, soportar incluso aflicciones. Entonces, lo decía que tenía que tener paciencia porque sabía que la iglesia podía ser un poquito complicada, pero ¿qué dice? Persevera hasta el final. Sé sobrio, porque llegará el momento en que vas a necesitar la paciencia. Y de la misma forma es algo que Dios nos dice hasta el día de hoy. Vamos a necesitar ser pacientes porque en todo tiempo la paciencia va a requerirse hasta el final. Para continuar con esta diapositiva y ya para terminar la clase del día de hoy, vamos a requerir entender que en el Antiguo Testamento el concepto de paciencia se va a referir en tres cosas. Paciencia ante los eventos desafortunados, paciencia ante la gente y describir el carácter de Dios mismo con la paciencia. Esto pues lo dice el Antiguo Testamento con todos y aquellos pasajes y versículos que requerían la paciencia, pero pues esto al día de hoy también lo va a requerir con toda diligencia y con toda parte en el Espíritu Santo que nos enseñe a ser más pacientes y a tener más capacidad de soportar las cargas de los demás, incluso de nuestra propia vida, para que podamos nosotros hacerlo con la esperanza de que no va a ser nada más la paciencia puesta en nuestras vidas,
solamente para cumplirse, sino que la recompensa, como lo veíamos justamente al final de Timoteo, si Pablo guardó todos estos elementos y fue paciente hasta el final, la corona de justicia, la cual dice que se le va a dar al Señor, pues justo en aquel día, no solo a él, sino también a todos los que aman su venida, con paciencia, la vamos a poder obtener porque habremos perseverado hasta el fin. Entonces, me quedan 3 minutos, pero sí me gustaría que pudiéramos orar y dejar esto en nuestro corazón de decir, Señor, si tal vez yo no he tenido paciencia, te pido que me perdones y sobre todo que me ayudes a seguirla desarrollando hasta el día que tú vengas. Esto hay que hacerlo todo el tiempo porque muchas veces nos vamos a desanimar, pero esto vamos a pedírselo a nuestro Dios, buscando que sea una paciencia extendida hasta la eternidad. Así que oremos delante de nuestro Dios. Dios Santo, de verdad agradecemos por este tema que nos has dado en esta mañana, porque es algo muy importante que debemos de hacer. Buscar la paciencia en todo tiempo, con suma eh, insistencia, Señor. Necesitamos hacerlo de forma continua y siempre buscando que todo lo que hagamos sea no menospreciado, sino confortado por ti, que tú premias a aquel que busca la paciencia, que tú premias incluso a aquel que busca hacer tu voluntad. Señor, queremos hacer tu voluntad y queremos que tu presencia nos llene con poder y que tu Santo Espíritu saque lo mejor de nosotros, que provoquemos esa práctica de la paciencia, Señor, porque necesitamos en todo momento y en todo tiempo el estar siendo pacientes con todo lo que esté a nuestro alrededor, ya sean situaciones de dificultad con los demás o con nuestra propia vida, buscando esperar por alguna respuesta de tus promesas. Ayúdanos a ser fieles, ayúdanos a tener siempre esta parte de esperanza en nuestro corazón y saber que aquellos que confían en Dios, lo dice justamente tu palabra, no tendrán la oportunidad de ser menospreciados, ni mucho menos teniendo la oportunidad de cada uno de nosotros tener una desesperanza. Dice Isaías 40:31, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Creemos en esto, Señor, y te glorificamos porque tú nos ayudarás a ser más pacientes. Te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Me quedan menos de 10 segundos para despedirme, así que Dios me los bendiga, cuídense mucho, nos vemos la siguiente semana y que Dios siga desarrollando esa paciencia en nosotros. Que estén muy bien y que Dios me los bendiga.